buenas noches, mis amados hermanos, nuevamente en una transmisión más, ¿verdad? Para estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy es martes de cartas generales, hermanos, martes 4 de agosto. Y bueno, vamos a disfrutar, hermanos, de esta última parte de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Recordemos, hermanos, que estamos en los versículos del 14 al 18. Y bueno, vamos a disfrutar, hermanos, esto último que el apóstol Pedro escribe para los lectores y que seguramente, hermanos, traerá gran bendición para nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, y comenzamos, ¿verdad? Padre, gracias te damos en esta noche por tantas bendiciones que nos has dado, Padre, por tus cuidados, por tus misericordias, Padre, porque has sido fiel, porque has sostenido nuestras familias, nuestras vidas, has sostenido tu obra, Padre, a tu iglesia. Hemos visto, Padre, tu gracia. Reconocemos, Padre, que no podemos ni siquiera intentar algo fuera de tu presencia, pero también, mi Dios, en esta hora reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. Háblanos a través de esta escritura, Padre. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, Padre, y que tú, sobre todas las cosas, en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y bueno, pues vamos a preparar nuestras Biblias, ¿verdad? Allá en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Y bueno, en esta segunda parte, ¿verdad? Pues básicamente estamos hablando de exhortaciones finales, ¿verdad? Del apóstol Pedro. Acuérdense que es la segunda parte. Este capítulo tiene dos partes. La primera, del 1 al 13, habla de la segunda venida y hace algunas advertencias. El apóstol Pedro también dándonos una explicación escatológica, teológica, muy importante, hermanos, sobre todo porque de eso también depende nuestro ánimo en el andar cristiano. Hay muchas cosas, hermanos, que debemos considerar, sobre todo, ¿verdad? Cuando tratamos temas escatológicos, debemos ser muy cuidadosos con ello, hermanos, porque básicamente lo que Pedro está diciendo es, bueno, si vamos a hablar de esos temas, vamos a tener que considerar el Antiguo Testamento, lo que dijeron los profetas, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, y lo que ahora ellos como apóstoles, ¿verdad? Refiriéndose a los apóstoles, al apóstol Pedro también, a Pablo, perdón, que han recibido de parte de Cristo un mensaje. Y bueno, esa es la autoridad de la palabra, ¿verdad? Y en ese nivel Pedro quiere que como cristianos seamos serios en el estudio de la palabra, hermanos, y tengamos mucho cuidado con algunas interpretaciones, hermanos, que en serio rayan en la herejía, porque no están respetando prácticamente el mensaje general de toda la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante estar metidos en la Biblia, hermanos, estar metidos en la palabra. Y en esta segunda parte, hermanos, que tiene que ver con las exhortaciones finales. Mire, si los creyentes esperan vivir eternamente en una morada de justicia en la nueva tierra, entonces ya deberían practicar la justicia en esta tierra. Por tal razón, Pedro dedica el resto de su epístola, ¿verdad?, a una serie de exhortaciones en que repite y resume sus intereses pastorales. Y vamos a empezar con esta primera parte, que es el versículo 14, a la cual se denomina sean sin mancha. Y vamos a leer el versículo 14, si por ahí ustedes me pueden acompañar también ahí en casita con esta lectura. Dice la palabra de nuestro Dios: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, fíjese bien, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Qué hermosa palabra, hermanos. Fíjese bien, voy a leer lo que está en su material, que seguramente ya a lo largo de este día se ha ido repartiendo, ¿verdad? Bueno, hermanos, no podemos evitar los ruidos que hay en la calle, hermanos. La verdad es que es increíble, ¿verdad? Que empezamos a estudiar la palabra, ¿verdad? Y comienza una serie de ruidos minutos antes callada la colonia, hermanos. Y entonces sabemos que el enemigo también usa estas cosas para distraernos. Pero bueno, sigamos adelante. Sean sin mancha. Y para esto vamos a responder tres preguntas, hermanos. Tres preguntas que nos van a ayudar a entender este versículo 14. La primera pregunta es: ¿qué deben esperar los cristianos? ¿Qué deben esperar
los cristianos. Bueno, la justicia, fíjese bien, que caracteriza el ambiente libre de pecado de los santos en el día del Señor, debe obrar ya en los corazones y vidas de los redimidos, porque el día del Señor, hermanos, es el que estamos viviendo. Es la nueva era en Cristo, ¿verdad? Desde su ascensión, ¿sí? Hasta su segunda venida. Esos son los últimos tiempos en los que Dios está hablando por medio de Jesucristo, como también dice el autor de la carta a los Hebreos. Bueno, si la justicia que caracteriza el ambiente libre de pecado de los santos en el día del Señor debe obrar ya, fíjese bien, en los corazones y vida de los redimidos, de los cristianos, de usted y yo que hemos creído en Jesucristo, Pedro utiliza el verbo esperar, fíjese bien, 3 veces en 3 versículos, versículo 12, versículo 13 y versículo 14. Eso es muy interesante, hermano, la repetición de algunas palabras. Dice el 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y luego dice el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿verdad? Y luego el 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. Es una palabra muy importante, ¿verdad? El tema de esperar. Bueno, pero ¿qué esperan los cristianos, verdad? Pedro sabe que los cristianos viven en esperanza, especialmente anhelando el regreso del Señor. Y eso esperamos, hermanos. Esperamos la segunda venida de Cristo y vivimos en virtud de esa esperanza, porque sí tenemos la esperanza, hermanos, de la gloria venidera, de cuando pues ya no estemos aquí, vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Pero mientras tanto, hermanos, vivimos como si el Señor Jesús viniera ahorita. O sea, vivimos como si el Señor viniera mañana, en la noche, qué sé yo, hermanos. Y esa es una esperanza activa. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Y bueno, porque la esperanza es algo vital y eficaz en la vida, en la fe cristiana, ¿sí? Esperamos, hermanos, la gloria venidera, oiga, pero también esperamos la segunda venida de Cristo. Oiga, ya con esas dos cosas, no, hombre, tenemos una esperanza tremenda. Tenemos algo en que sostenernos cuando las cosas se ponen difíciles. Y vaya que la sociedad de alguna forma manifiesta una desesperanza, una desesperación, hermanos, tremenda. En la semana, el fin de semana pasado y el día de ayer, sobre todo el día de ayer, andaba circulando por ahí en las redes sociales un video donde la gente lincha a un delincuente en una combi aquí en el Estado de México, hermanos, bien cerquita, carretera Texcoco. Y bueno, han sacado, hermanos, de memes de esa situación, ¿verdad? Una de ellas me llamó mucho la atención porque se ve la República Mexicana y una cara bien feliz, ¿verdad? Dice, a pesar de este año, ¿verdad? Dice, este video y esa paliza nos dio una buena noticia, ¿verdad? Y eso es triste porque finalmente pues es el resultado de una sociedad desesperada, hermanos. Y por ahí alguien hacía una especie como de exégesis de este video, ¿verdad? Y entre que lo hacía de broma, ¿verdad? Y esto salió en la tele, ¿verdad? Salía de broma, decía, y a mí me llamaba mucho la atención lo que él decía, este es el resultado de todo está fallido en esta sociedad mexicana, ¿verdad? Y este es el resultado de una sociedad desesperada, ¿verdad? Pero ¿qué cree? También este es un mercado para muchas personas, un mercado abierto para gente que se está aprovechando de la desesperanza de las personas para venderle cualquier cosa, cualquier filosofía, cualquier doctrina, ¿verdad? Entonces, por eso el cristiano debe de conocer bien estas cosas, hermanos, porque sí, son cosas muy duras. El día de hoy también, por ahí en la mañana, ¿verdad? Nos llegaba por ahí el aviso de lo que estaba pasando en Beirut, por ahí de las 6 de la tarde. Este mensaje a mí me llegó por una hermana el mediodía, ¿verdad? Y bueno, yo le comentaba a la hermana, hay que orar por esa gente porque es espeluznante la escena. Son varias escenas donde ocurre una explosión. Dicen que fue en una fábrica de fuegos artificiales, algo así allá en Beirut, en Líbano, en la capital del Líbano. Y es terrible, hermanos, ver después posteriormente las imágenes de la destrucción que hay de esta explosión. Esperemos que haya sido eso, ¿verdad? Y que no haya sido por ahí un bombardeo de otro país y que a raíz de eso se vengan cosas pues más delicadas. Pero bueno, hasta ahorita pues lo que se sabe es que fue la explosión de una fábrica de fuegos artificiales, ¿verdad? Pero bueno, la humanidad está en crisis. Y el cristiano necesita abrazar estas palabras, hermanos. Y necesitamos tener mucho cuidado porque tantito nos descuidemos, hermanos, y podemos
ser arrastrados. Ahorita vamos a hablar de todo eso, hermanos, rápidamente. Y bueno, por eso, ¿qué deben de esperar los cristianos? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos su regreso de nuestro Señor. Número 2, ¿qué deben hacer mientras los cristianos? ¿Qué deben hacer mientras los cristianos? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Bueno, en la nueva versión internacional, ¿verdad? Este mismo versículo dice en esta parte, mientras esperan estos acontecimientos, refiriéndose a la segunda venida, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. Es evidente que a Pedro le gusta la expresión griega esfuércense, esfuércense. Aparece en varias partes, ¿no? Capítulo 1, versículo 5, si no lo recuerdo, sí. Bueno, ahí tiene también usted el detalle ahí. También vosotros poniendo toda diligencia a esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Y en otras versiones dice esfuércense, ¿verdad? Cuando dice poniendo toda diligencia, esa expresión es una expresión griega que en otras versiones se traduce como esfuércense. O sea, échenle ganas. Ahí sí tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Como coloquialmente decimos. Bueno, esta expresión enfatiza la responsabilidad de cada cristiano en esforzarse por desarrollar una conducta cristiana, hermanos. Oiga, va más allá de solamente llenar nuestra cabeza de información. Yo le decía a mis hermanos de Venid y Ved, ¿verdad? Que el día de mañana, por cierto, tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche. Mañana el capítulo 3 de Venid y Ved. Yo les decía, hermanos, que una definición que yo escuché y se las compartía acerca de lo que es un discípulo, decíamos que ser discípulo de Cristo no es aprender cosas que antes no sabíamos, porque pareciera que llevar a cabo solamente un estudio bíblico es aprender cosas. Voy a aprender a usar la Biblia, voy a aprender a orar, voy a aprender, qué sé yo. No, una definición que a mí me gustó mucho, ¿verdad? Que dice que ser discípulo de Cristo es ser una persona que antes no existía, y esa persona es Cristo, Cristo en nuestra vida. Por eso debemos esforzarnos en la medida en la que lo conocemos, hermanos, por medio de su palabra, por medio de los estudios bíblicos. En esa medida, hermanos, ponerlo en práctica y parecernos a Cristo. Y a eso se refiere el apóstol Pedro. Hay que esforzarnos en ello. ¿De qué sirve, hermanos, que usted sepa un montón de cosas de la Biblia, verdad? Pero usted en casa, pues, es como dice el dicho vulgar que candil de la calle, pero oscuridad en su casa, ¿verdad? En su casa nadie conoce a Cristo porque usted prácticamente lo opaca, ¿verdad? Pero no debe de ser así, hermanos. Más allá de solamente llenar nuestra cabeza de información acerca de Cristo, debemos ser como Cristo. Y ese es el punto en el que Pedro se enfoca, ¿verdad? Mientras, ¿qué deben hacer mientras los cristianos, mientras Jesús viene? Bueno, pues ser como Él, hermanos. Así es. Esto significa que el creyente debe seguir el ejemplo de Jesús, que vivió, fíjese bien, sin mancha y sin defecto, como el apóstol Pedro lo dice en la primera carta, capítulo 1, verso 19. El apóstol da a entender que los lectores son precisamente lo opuesto de los falsos maestros. Él describe a dichos maestros como manchas y suciedad, capítulo 2, versículo 13. ¿Sí? Frente a esta realidad, los cristianos deben unirse a la oración de Pablo y Judas cuando escriben que sean hallados sin mancha ni reproche ante la presencia de Dios cuando Jesús vuelva. Esto lo leemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, y Judas 24. Por cierto, aprovechando el paréntesis, no se vaya a perder este estudio de Judas. No sabemos si nos lo vamos a echar en un día, en 2 días, 3 días, no lo sé, hermanos. Solamente le invito a que se conecte y que, por cierto, participe, mande sus comentarios. Acuérdense que es un comentario chiquito, agarra un versículo, que por cierto Judas nada más es un capítulo, puede tomar un versículo y hacer una reflexión pequeñita de 5 líneas, 6 líneas, ¿verdad? A lo mucho. Y compártanos su experiencia en la lectura del libro de Judas, un libro muy interesante, hermanos, por favor. Le hago esa invitación, ¿verdad? Está abierta para toda la iglesia, hermanos. Dios me les bendiga por eso, hermanos. Mire, número 3, hermanos, la tercera pregunta de esta sección del versículo 14. Fíjese todo lo que estamos reflexionando. ¿Para qué deben esforzarse los cristianos? Porque, por un lado, ¿verdad? ¿Qué deben esperar los cristianos? Bueno, la segunda venida, anhelar su segunda venida. Número 2, mientras, ¿qué deben hacer los cristianos? Bueno, esforzarse por ser como Cristo. Y la tercera pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué, verdad? Bueno, parece obvia, ¿verdad? Pero una respuesta muy obvia, pero es profunda, hermanos. Mire, en la nueva versión internacional también leemos, esfuércense. Esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él.
y en paz con Él. En nuestra versión, ¿verdad? En la 60, que usted y yo tenemos, con la que comúnmente leemos, dice, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Y luego dice, en paz. A mí me encanta eso, hermanos, porque esta es la conclusión de este versículo. El cristiano sabe que por medio de Jesús ha sido justificado por la fe y que como consecuencia de ello tiene paz con Dios. ¿Se acuerda lo que Pablo escribe allá en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un principio, es una verdad espiritual fundamental en nuestra fe. Mire que cuando el cristiano vive a la luz de la palabra, hermano, y esto es un punto importante, cuando el cristiano vive a la luz de la palabra de Dios y tiene comunión, ¿verdad? Con el Padre y el Hijo, está en paz con su Creador y Redentor. Confiesa su pecado y recibe perdón y es purificado de toda iniquidad, como leemos en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Así es. Muy bien, y esto es lo que debe de suceder, ¿verdad? Todo esto es lo primero, es la primera exhortación, hermanos. Sean sin mancha. ¿En virtud a qué? Bueno, a la segunda venida. En virtud a que nos tenemos, hermanos, que esforzar para ser como Cristo. Y en virtud a que estamos en paz y para estar en paz, hermanos, para estar en paz con Dios. Porque de otra manera usted ya no espera. Cuando usted ya no está en paz con Dios, mire, cuando usted no está en paz con Dios, no está en paz ni con usted mismo. Usted siente como que algo le falta, ¿verdad? No, pues póngase en paz con Dios. Póngase a cuentas con Dios. Viva de acuerdo a su palabra. Y usted va a disfrutar de esa paz. No tiene nada de qué temer. ¿De qué se va a estar escondiendo? Si usted está en paz con Dios, pues va a estar en paz con usted mismo y hasta con su prójimo. Bueno, hay gente que no puede estar en paz consigo mismo ni con su prójimo. ¿Por qué? Porque no están en paz con Dios. Hay algo pendiente. Por eso ahí en Mateo 18 leemos ese famoso hebraísmo, ¿verdad? Lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa? Tú no puedes ofrecer ofrendas si tienes algo pendiente en la tierra con tu prójimo. Tienes que arreglarlo, ¿verdad? Por eso se usa el otro hebraísmo que dice donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Para nada tiene que ver con cultos con 2 o 3 personas, para que no andemos usando ese texto para ello, sino que ese hebraísmo se usa para que 2 o 3 personas se reúnan para reconciliarse, porque en la reconciliación, fíjese bien, allá arriba también se desamarra algo. Por eso el pasaje en Mateo 18, ¿verdad? Cuando llega una persona a ofrecer sacrificio, Jesús dice, regrésate con tu ofrenda, ¿verdad? Y ve y ponte de acuerdo con tu adversario, ¿no? Con tu hermano. Arregla tus problemas, ¿verdad? Y de hecho Pedro hace una pregunta: ¿cuántas veces debemos de perdonar a nuestro prójimo? Y Jesús le dice 70 veces 7, ¿verdad? Un número indefinido, ¿verdad? Obviamente sabemos cuánto es, pero es un número indefinido, ¿verdad? Es un capítulo con muchos hebraísmos y muchos simbolismos muy interesantes, ¿verdad? Y que hablan de que debemos estar en paz con nuestro prójimo. De otra manera usted no está en paz con Dios. De hecho, usted no puede servir. Usted no puede servir, no puede orar, no puede... Bueno, es un tema muy interesante, hermanos, pero por eso es bien importante tener paz con Dios. En virtud de muchas cosas que tenemos que hacer, entre ellas estar agarrados en su palabra, hermanos, y obedecer lo que su palabra dice. Y en la parte B de este capítulo, hermanos, que es de los versículos del 15 al 16, ya como usted se va fijando, vamos avanzando poco a poco. Pedro básicamente dice: acepten la verdad de Dios, acepten la verdad de Dios, ¿verdad? Bueno, Dios se comunica directamente con su pueblo mediante su palabra. Les pide que acepten su palabra con fe, que se adueñen de la salvación mediante Jesucristo y que atesoren las Escrituras. Atesoren las Escrituras. Oiga, en Venid y Ved, ¿verdad? Aprendemos que mínimo hay que oír la palabra. Y luego hay que leer la palabra. Y luego hay que estudiarla, hay que meditarla, ¿sí? ¿Qué más? Aplicarla, ¿verdad? O sea, son tantas cosas con las que podemos hacer con la palabra, hermanos, que no solamente podemos escuchar o leer de manera superficial. Por cierto, en ese estudio de Venid y Ved,
estudiábamos los diferentes tipos de textos que nos encontramos y cómo esos mismos textos nos llevan a profundizar más allá, que solamente abrir la Biblia, leer un pasaje tal como Juan 3:16, que es muy claro, hermanos, el mensaje que lleva Juan 3:16, pero hay otros, hermanos, que híjole, nos hacen rascarnos un poquito la cabeza y decimos, híjole, ¿qué quiere decir? Y yo les decía a mis hermanos, lea todo el libro, todo el contexto. Pero de repente hay otros más complicados. Bueno, ahora pues métase a algunos comentarios, ¿verdad? Pregúntele a su pastor, profundice, vaya más allá. Pero también hay textos muy fáciles, también como los vitaminas, ¿se acuerdan? Las promesas, ¿sí? Los textos vitamina. Y luego también los textos papa, ¿verdad? Que hay que cocinar. Y luego los textos carne, ¿no? Decíamos por ahí en el estudio. Atesore las escrituras, hermano. Es maravilloso. De todo el tiempo que usted tiene, haga lo que tenga que hacer, pero dele un espacio especial a la lectura de la palabra. Cómprese un buen comentario. De hecho, yo le puedo recomendar algunos muy buenos, muy prácticos, y usted va a crecer mucho, ¿verdad? Y hermanos, mire, Pedro enfatiza lo que quiere decir por medio de la repetición. Por cierto, voy a leer el versículo 15 y 16, no lo leí, hermanos, y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, ¿verdad? Bueno, Pablo también toca temas relacionados con la segunda venida. Pero bueno, ahorita vamos a tratar de entender qué estaba diciéndonos el apóstol Pedro haciendo referencia a Pablo, porque es muy importante todo esto, hermanos. Mire que Pablo enfatiza lo que quiere decir por medio de la repetición. Una vez más piensa en el argumento de los falsos maestros que se burlan del regreso de Cristo y del día del juicio. Exhorta entonces a los lectores a poner su mente en acción y pensar seriamente en la razón de la demora, ¿sí? En la razón de la demora. Por eso empieza el versículo 15 diciendo: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, ¿qué dice? Es para salvación. Así es. Entonces, Pedro quiere que entiendan, ¿verdad?, sus lectores, el propósito de la paciencia que Dios muestra. Este es un punto muy importante, porque luego la gente se desespera, y esa es la razón por la cual surgieron estos burladores, estos burlones, ¿verdad? Porque, como yo le decía, como un dato histórico, tomando en cuenta el contexto de cuando fue escrita esta carta, había gente que pensaba que ya la segunda venida era la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año, ¿verdad? Bueno, pasaban los años y no llegaba Cristo. Entonces, de la misma gente que creía en estos, se levantaron personas que ya se burlaban de eso. Entonces, pues preferían ellos mejor seguir viviendo su vida loca, alejados, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, y mientras también criticaban a los cristianos. Entonces Pedro lo que hace es: oigan, tengan cuidado de estos, porque estos decían: no, pues si el mundo está igual que cuando la creación, ¿verdad? Entonces Pedro es duro cuando enfrenta a estos burladores, ¿verdad? Todo eso ya lo vimos la semana pasada, hermanos. Mire, para Pedro, hermanos, la razón es evidente. La razón de la paciencia de Dios es evidente. La paciencia de nuestro Señor significa salvación, ¿sí? Pedro reconoce el don espiritual que Pablo ha recibido de Dios. Pero bueno, antes de meternos a lo que pensaba Pedro de Pablo, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, saber que aún tienen esperanza a nuestros amigos y familiares que no conocen de Cristo. Pero puede ser demasiado tarde, y eso es tremendo, ¿no? Porque pues uno que quisiera, hermanos, que ya viniera Cristo y que se acabara todo esto que nos ha traído pues mucha desgracia, ¿verdad? Pero Pedro dice: no, si Jesús no viene es porque su paciencia significa salvación. Dios quiere que todos sean salvos. Oiga, ¿cuánta gente no muere, verdad? Que no quisiéramos que se fuera. ¿Cuántas personas no han fallecido con esta pandemia? Cristianos, pastores, hermanos, hombres de mucha bendición. Y dice uno: y bueno, ¿y por qué no se lleva al de la esquina? Ese ni hace nada, nomás está ahí de lata, dando lata, ¿verdad? Y dando pena en la sociedad. ¿Por qué no se llevó? Yo recuerdo mucho, hermanos, algo que nunca se me va a olvidar. Recuerdo que una vecina, pues traía pleito con medio mundo, hermanos, allá en Torreón, Coahuila, cuando mi mamá, pues éramos más jóvenes, ¿verdad? Hace ya más de casi 30 años, antes de que mi padre falleciera. Esta persona tenía pleito con medio mundo, ¿verdad? Y recuerdo que ella fue y le dio el pésame a mi mamá cuando mi padre falleció. Y ella dijo:
¿por qué no se lleva a la gente mala? Y hablaba hasta de su esposo, ¿verdad? Ese marido que tengo, ¿no? Y se termina llevando gente buena, ¿verdad? Y bueno, mi padre falleció a los 38 años, imagínense nada más, muy joven. Y bueno, cosas, ese tipo de comentarios, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos el accidente hace 2 años como iglesia, ¿verdad? Un amigo, ¿verdad? Un albañil se sentó a desayunar conmigo. Yo estaba con mi suegro. Mi suegro me estaban de alguna forma también cuidando y yo estaba desayunando y se sentó a desayunar un albañil que también es amigo mío y muy indignado me decía, ¿por qué la gente buena como ustedes pasaron por esto, ¿no? ¿Por qué? Y los que somos bien malos, ¿por qué no, verdad? Y bueno, yo le explicaba que Dios no es así como a veces pensamos, ¿verdad? Dios trabaja con un propósito. Pero cuando pasa eso, ¿verdad? Que se va gente que no se debió de haber ido y se queda gente bien malvada, oiga, pues es que es la misericordia de Dios. Porque el día que esa gente se vaya sin Cristo, se van a ir al infierno. Se van a ir al infierno, así sean muy buenas personas, así sean muy malas personas. Si no tienen a Cristo, el día que ya no estén, se van a ir al infierno. Entonces Pedro dice, oiga, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Porque el día que venga va a ser un día espantoso. Sí, un día maravilloso para los que creemos en Jesús, pero un día espantoso para los que todavía no se han arrepentido y han puesto su fe en Jesucristo. Pedro reconoce, por otro lado, hermanos, porque en este mismo capítulo, ¿verdad? Del versículo 15, Pedro se refiere a Pablo y reconoce el don espiritual que Pablo pues ha recibido de Dios. Este don demanda, este don queda demostrado, el don que Dios le dio a Pablo, de escribir lo que escribía, en las epístolas inspiradas por él mismo, que él mismo escribió y que fueron aceptadas por los cristianos como escritura. Imagínense nada más. Por cierto, hay un comentario que leí, ¿verdad? Y me tomé un tiempo considerable para conocer un poquito más sobre Clemente de Roma, ¿verdad? Es un pasaje, bueno, es un personaje interesante, ¿verdad? Clemente de Roma. Según Josefo, este historiador judío del siglo III, siglo II, ¿verdad? Decía que es Clemente de Filipenses capítulo 4, versículo 3. Ya ve que Pablo menciona a Clemente, ¿verdad? Y se cree que es Clemente, este personaje Clemente de Roma, ¿verdad? O Clemente Romano, es muy conocido y sobre todo considerado como padre apostólico de la iglesia de la iglesia del siglo I, hermanos. Es un personaje importante. De hecho, él escribe una carta muy famosa, una carta a los Corintios. Posteriormente a lo que Pablo escribe, Clemente escribe una carta a los Corintios, en donde prácticamente, hermanos, él enfatiza a las enseñanzas que ya Pablo les había escrito en la primera y en la segunda carta, ¿verdad? Y donde en esa carta Clemente, ¿verdad? Reconoce la inspiración que Dios le dio a Pablo para haberles escrito lo primero que ya Pablo les había escrito. Por cierto, Clemente, se cree que Clemente es autor de la carta a los Hebreos. Cuando uno lee la primera carta de Clemente a los Corintios, haga de cuenta que hay una sección haga de cuenta que usted está leyendo Hebreos 11. Hace una comparación de los personajes como se hace en Hebreos 11 de la fe y los héroes de la fe, y Clemente usa mucho ¿cómo se podrá decir? Esa forma de darse a entender, ¿verdad? Y bueno, hay muchas cosas que platicar sobre Clemente, pero me encanta porque en esa carta reconoce a Pablo como un hombre inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermanos, es reconocer lo que Pablo escribió. Obviamente en estos tiempos, ya para estas alturas no tenemos problema con eso, ¿verdad? Pero estos personajes que son prácticamente, se cree que Clemente acompañó a Pablo en algunas... Era muy joven, obviamente, Clemente en comparación ya al apóstol Pablo, casi contemporáneos, pero era más joven, ¿verdad? Pero bueno, en la primera carta a los Corintios, mire, el apóstol Pablo relata que él ha recibido sabiduría de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Capítulo 2, versículos del 6 al 16. Usted lee la primera carta a los Corintios y así tal cual, Pablo dice que él ha recibido inspiración de parte del Espíritu Santo. Y bueno, el mismo Pablo reconoce que este don de sabiduría le ha sido concedido por el Espíritu. Cuando en el capítulo 12 de la primera carta empieza a hablar de los dones, en el versículo 8, ¿verdad? Pablo dice, el Espíritu da este don, ¿verdad? A quien quiere. ¿Sí? Pablo empleó este don a sabiendas
en escribir sus cartas a iglesias e individuos, ¿no? Entonces Pedro le dice al lector que tiene dificultades para entender las enseñanzas de Pablo. Por cierto, algunos pasajes de las epístolas de Pedro tampoco son fáciles de entender, pero volviendo al tema de Pedro reconoce, ¿verdad? Pedro reconoce que Pablo escribe acerca del regreso de Cristo en una forma que no siempre es clara. Sí, hermanos, mire, por ejemplo, Pablo informa a los creyentes de Tesalónica acerca de la venida de Jesucristo, de la revelación acerca del hombre de la desobediencia y de que aquel o aquello que lo detiene. ¿Se acuerda cuando Pablo escribe esto, hermanos? Ahí tiene usted una referencia. No nos vamos a meter mucho en este tema. Ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12, habla de el hombre de desobediencia, ¿no? Y es un tema interesante, ¿verdad? Y bueno, pero hay que tener mucho cuidado porque Pedro también dice que muchos han retorcido ese mensaje, hermanos. Ya desde antes ya mucha gente retorcía todo lo que Pablo escribía. Y vaya que estas cartas son importantes, hermanos, sobre todo en el tema de la segunda venida. Y bueno, hasta el mismo Pablo se da cuenta del difícil contenido de sus cartas. Por eso habla de lo que la gente de Corinto dice acerca de él. Mire, ahí en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 10, fíjese bien lo que dice Pablo. Dice, las cartas son duras, porque dice Pablo que eso decían de él. Dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Y como cualquier lector de las epístolas paulinas puede dar testimonio, muchos pasajes demandan mayor aclaración, pero a la luz de la epístola de Pedro debemos limitarnos al tema en cuestión, o sea, la doctrina del día del Señor, ¿verdad? Entonces, sí, hermanos, es importante tener bien claro este tema, pero hay que tener mucho cuidado. Como le digo, o sea, 18 siglos el cristianismo vivió sin esta idea de un rapto secreto, ¿verdad? De la iglesia y tantas cosas medio extrañas. Y luego, pues posteriormente eso inundó, hermanos, la mente de muchos cristianos y a lo mejor alguien podrá pensar, pero pues no, eso no afecta a la salvación, pero sí afecta, ¿qué cree? La conducta de la iglesia. Por eso es muy importante, mejor si no tenemos claro qué va a pasar o cómo va a ser, hermanos, más que lo que el Espíritu en ese momento nos revele, conforme vayamos leyendo, tengamos cuidado, hermanos, de terminar inventando cosas que no son, porque eso hacían en los tiempos de Pedro. Yo apelo, ¿verdad? Cuando ya llega a mi mente, después de haber leído un montón de comentarios y luego me doy cuenta de que de repente nadie se pone de acuerdo, ¿verdad? Porque cada quien da su propio comentario y digo, bueno, Señor, como dice Deuteronomio 29:29, los secretos son de Dios y las cosas reveladas son para los hijos. ¿Para qué? Para que se cumpla su palabra, todas las leyes. O sea, todo lo que Dios nos revela, hermanos, que usted y yo podamos entender, es para que lo pongamos en práctica y seamos mejores, seamos como Cristo. Oiga, pero si eso que usted está queriendo entender ni siquiera lo mueve, pues ¿de qué sirve? Hay tantas cosas que la gente dice de la segunda venida que no marca eso ni siquiera una diferencia en sus vidas, en sus iglesias. Hermanos, el hecho de esperar la segunda venida, como el mismo apóstol Pedro lo deja claro, nos debe mover a esforzarnos a ser como Cristo. Oiga, pero hay quienes dicen, no, pues va a haber una segunda, va a haber un arrebatamiento ahí medio extraño, y luego después va a venir la gran tribulación, como que estamos huyendo de una realidad, ¿verdad? Que en vez de pensar en eso deberíamos de ocuparnos en ser como Cristo, ¿verdad? Y vivir a la altura de ese llamamiento, hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos duros, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí le dejo, ¿verdad? Porque si no vamos a entrar en otros temas. Muy bien. Y luego también Pedro dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ahora, aquí menciona dos palabras muy interesantes. Dice, los indoctos, o sea, los que no saben. Andan hablando temas en estos tiempos, ¿verdad? Hay gente que habla mucho de cuestiones apocalípticas, de los últimos tiempos, sin haber leído toda la Biblia. Oiga, esos son indoctos. Y luego dice, inconstantes. Bueno, no terminan lo que empiezan, ¿verdad? Inconstantes. Dice, tuercen. Una vez más Pedro censura a los falsos maestros. Durante todas las épocas de la iglesia, la gente ha distorsionado las enseñanzas de Pablo.
Pedro también dice, Pedro repite sus observaciones acerca de los promotores de errores que seducen a los inconstantes e ignorantes. Ya lo había mencionado ahí en el capítulo 2, ¿verdad? Versículo 14 y 18, porque ese es como el mercado de estos falsos maestros, ¿verdad? Saben que hay gente inconstante, saben que hay gente que se cree cualquier cosa y estos se aprovechan, hermanos. Tenga mucho cuidado porque usted puede ser una víctima de ellos. Creer cualquier cosa. Oiga, mejor le invito a que juntos leamos toda la palabra y la estudiemos con seriedad, hermanos, y juntos crezcamos. Pero pareciera que esto es como que yo por mi lado, voy a creer no sé qué, ¿verdad? Oiga, estamos así como que medio disparejo la situación. Mire, juntos ellos tuercen el significado de la escritura de tal modo que la verdad de la revelación de Dios es convertida en mentira. Así como los torturadores logran que sus víctimas digan lo contrario de la verdad, así los falsos maestros colocan a las escrituras en su mesa de torturas y distorsionan su mensaje. Como también lo hacen con las demás escrituras para su propia destrucción. Fíjese bien que desde la perspectiva, hermanos, del Nuevo Testamento, el término escritura hace referencia a todo el Antiguo Testamento. Esa referencia que Pedro hace acerca de las otras escrituras, de hecho, si usted se da cuenta en su Biblia, están con E mayúscula y se refiere al Antiguo Testamento, hermanos, a la que también se le considera la palabra inspirada de Dios. Los falsos maestros que no valoran la santidad de las escrituras y que transgiversan su verdadero significado, se lanzan hacia su propia destrucción. Finalmente tendrán que enfrentarse con Dios, quien se ha revelado en su palabra y quien usa las escrituras contra sus adversarios para su destrucción. Hermanos, ¿qué creen? Aquí le vamos a dejar. ¿Qué le parece? Vamos a tratar de meditar en esto que hemos meditado, hermanos. En esto que hemos estudiado. Vamos a meditar en esto, hermanos, y vamos a prepararnos para la última parte, hermanos. Estamos hablando de los versículos 17 y 18. Parecía fácil, ¿no? Así como que en un video rápido no lo echamos. No, vamos a disfrutarlo, hermanos. Entonces eso significa, hermanos, que en 15 días empezamos Judas. ¿Qué le parece? En 15 días, hermanos, para terminar con calma este estudio y también, ¿verdad? Pues quedarnos a meditar, a reflexionar. Acuérdese, hermanos, ¿qué esperan los cristianos? La segunda venida. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues esforzándose. ¿Para qué? Pues para tener paz, hermanos, en tanto que llega nuestro Señor. ¿Sí? Y tener mucho cuidado, hermanos, de tanta mentira que hay alrededor, hermanos. Y atesorar las escrituras. Acuérdese. Ojalá y esto pues nos ayude, hermanos, a ver nuestra Biblia con mayor seriedad. Hermanos, vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Y como le digo, bueno, ya si Dios no lo permite, la siguiente semana terminamos prácticamente este capítulo, ¿verdad? Yo quiero hacerlo de esta manera, hermanos, para que pues no terminemos por ahí pasando por alto algunas cosas que son muy, muy importantes y que son dignas de meditar, hermanos. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos, para cerrar esta reflexión. Padre, gracias te damos por esta noche en la que nos permites reflexionar en estos versículos, Padre, de esta última parte de la segunda carta del apóstol Pedro. Gracias te doy, Dios, porque me das el gran privilegio de meditar juntamente con tu iglesia estas líneas inspiradas por ti, mi Dios. Gracias por el apóstol Pedro, por su obediencia y su transformación. Y sobre todo, Padre, porque las palabras que tú inspiraste en su momento son muy útiles en nuestros días, Padre. Queremos ser cristianos, una iglesia que espera, anhela la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto, Padre, nos esforzamos a ser como Cristo. Y Padre, también para tener paz contigo, con nuestro prójimo y sobre todo en nuestra comunión contigo y con nuestro Señor Jesucristo, Padre. Bendice a tu iglesia, mi Dios, y que en todo tú siempre seas glorificado y exaltado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pero bueno, de todas formas ya puede estar mandando usted, hermanos, su comentario de Judas, hermanos, para irlos por ahí acomodando. Y también yo temo, hermanos, que nos vayamos a llevar un tiempecito considerable para entender bien realmente qué quiso decirnos el Señor a través de esta carta de Judas, una carta considerada como general, ¿verdad? Para las iglesias, para nosotros. Y bueno, hermanos, pues Dios me les bendiga, siga diezmando, siga ofrendando, hermanos, para seguir trabajando en la obra de nuestro Dios. Eso es parte de nuestra participación como parte de la iglesia. Y también, hermanos, no se deje de conectar mañana miércoles conectados a las 8. Lo esperamos con sus videos, hermanos, por favor. Bendíganos
mandé una bendición a través de un video. Y también, hermanos, el jueves de evangelismo, hermanos, que el Señor me use con poder. Le pido, le ruego, hermanos, que ore mucho por mí, hermanos. Hay mucha lucha, hermanos. Hay de repente muchas interrupciones, pero bueno, no nos detenemos por eso, hermanos. La palabra de Dios es muy poderosa. Y pues sigamos adelante, hermanos, como iglesia. Y el viernes, culto de oración a las 6, sábado, los jóvenes conectados, ¿verdad? Y bueno, todas las actividades que hay en la semana, hermanos, desde grupos de oración, que si los varones, que si las damas, hermanos, estamos para servirle y vamos a despedirnos en esta noche. Dios me le bendiga, hermanos, que descanse. Ha sido todo. Bye.